Bienvenidos a la clase virtual del tema Diseño de gráficas de funciones. Les habla su profesor y amigo Mauricio de Jesús Castillo Vargas y espero que el abordaje de este tema les sirva para retomar conceptos básicos de funciones. Presentación gráfica de una función. La representación gráfica de una función permite visualizar mejor las diferentes relaciones entre el dominio, que está compuesto por preimágenes, recordemos, y a las preimágenes también se le llaman abscisas, y el codominio, que está compuesto por imágenes u ordenadas. En pocas palabras, por medio del gráfico de una función vamos a ver la relación entre dominio y codominio y algunos elementos que surgen de ellos. El gráfico está formado por un eje horizontal llamado el eje X. Ahí siempre van a estar ubicadas las preimágenes. Y otro eje llamado el eje Y. Ahí se colocan las imágenes. Este eje X, que siempre va horizontal, y este eje Y, que siempre viene vertical, es lo que se conoce como el plano cartesiano. Son en realidad dos rectas numéricas y se le llama plano cartesiano en honor a ese gran matemático del renacentismo, don René Descartes, que empezó a utilizar todas estas simbologías y estas notaciones. Recordemos brevemente cómo graficar una función o cómo dibujar a grandes rasgos un breve esbozo de una función, porque ahora vamos a ver con el ejemplo que realmente una función, el gráfico de una función es infinito, es muy difícil dibujarlo todo, lo que se dibuja es una parte del gráfico de la función. Dice que toda función en matemática posee un criterio, es decir, una fórmula, la cual permite obtener cualquier imagen o preimagen. Eso es muy importante. Toda función tiene un criterio, una fórmula matemática que por medio de sustituciones o por medio de hacer ecuaciones nos permite obtener cualquier imagen o preimagen. Para graficar una función, lo más sencillo es que se toman las preimágenes, que son los valores del eje X, y se sustituyen en la ecuación, o sea, en la función. Al sustituir las preimágenes, vamos a obtener como resultado las imágenes. Y entonces vamos a tener lo que nosotros llamamos los pares ordenados. Dice que luego se forman las coordenadas X y Y. Las coordenadas X y Y que se ubican en el plano cartesiano. Eso es muy importante y vamos a resaltarlo aquí un momentito con un marcador. Vamos a resaltarlo un momentito. Aquí en la parte inferior de la pantalla dice, luego se forman las coordenadas X y Y. Eso es fundamental. ¿Por qué es fundamental formar las coordenadas X y Y? Porque se supone que la X es la preimagen y la Y es la imagen. Entonces esas parejas ordenadas, que se le llaman coordenadas, son las que nosotros vamos a dibujar en el plano cartesiano. Recordemos algo muy importante, el criterio de toda función es como una máquina, la cual permite sustituir los valores de X y después de sustituirlos ahí en el criterio, vamos a tener como producto los valores del eje Y. La función nosotros podemos visualizarla como una máquina, como este dibujo que aparece aquí. Los elementos que entran a la máquina, a la función, son los valores del eje X. Y después de sustituir, vamos a obtener los valores del eje Y. Esa es realmente la función del criterio, es como una maquinita que nos va a permitir calcular valores del eje Y por medio del eje X. Excelente. Vamos a ver un ejercicio donde vamos a intentar graficar una función. Dice el ejercicio, dibujo la gráfica de
f de x igual a 2x menos 1. Aquí en la parte superior de la pantalla lo podemos ver, ¿verdad? F de x es igual a 2x menos 1. Una función interesante que tal vez me parece a mí que es muy importante resaltar, por ejemplo, es muy importante resaltar en esta parte precisamente que este 2x que aparece aquí, ¿verdad? Este 2x que aparece aquí, realmente lo que está haciendo es multiplicando, ¿verdad? Es 2 por x menos 1. Bien, vamos a ver cómo se va a resolver esta gráfica. Dice, como no me citan valores, porque en algunos ejercicios me pueden dar la tabla de valores, pero en este ejercicio nada más me dicen que dibuje la gráfica. Entonces, como no me citan ningún valor, ningún número, vamos a tomar algunos valores negativos y positivos cercanos a 0. Pueden ser números enteros, pueden ser fracciones, no hay problema. Y los vamos a sustituir en la función para encontrar los valores del eje Y. O sea que vamos a construir una tabla de valores, como la que aparece en la parte final como la que está apareciendo en la parte final de la pantalla. Recordemos que en toda tabla de valores, en la parte de arriba, siempre van los valores del eje X. Vean que estamos tomando al 0 como un elemento importante. Estamos tomando 3 números positivos, 1, 2, 3, y 3 números negativos, menos 1, menos 2 y menos 3. La idea es que la tabla esté siempre arriba de menor a mayor. Y luego vamos a sustituir aquí abajo en la función para poder encontrar las imágenes. ¿Ok? Vamos a ver cómo es el proceso de sustituir. Aquí tengo la función f de x igual a 2x menos 1. Si yo quiero sustituir el menos 3, ¿qué es lo que yo tengo que decir? Tengo que decir 2 por menos 3. Podemos ponerle la multiplicación o podemos ponerle paréntesis. Con el paréntesis ya la calculadora entiende que estoy multiplicando. 2 por menos 3 y menos 1, que es lo que dice la función 2x, o sea, 2 veces x menos 1. Entonces 2 por menos 3 menos 1. El menos 3 realmente está representando el valor del eje x. Luego, bueno, con la calculadora, bueno, por ejemplo, 2 por menos 3 da menos 6, y a menos 6 le quito 1, pues da menos 7. Y ahí tengo el primer par ordenado, que eso es muy importante. Menos 3 del eje X, menos 7 del eje Y. Es muy importante. Es muy importante, ¿verdad? Que este par ordenado representa un valor del eje X y un valor del eje Y. Eso es muy importante realmente. ¿Por qué? Porque esto nos permite visualizar que menos 3 va a ir en el eje X y menos 7 va a ir en el eje Y. El menos 3 corresponde al valor del eje X arriba en la tabla de valores y el menos 7 corresponde al valor del eje Y después de sustituir en la función. Bien. Aquí tenemos cómo se sustituye el menos 2. Podemos ver aquí que f de menos 2 a qué va a ser igual. Pues va a ser igual a 2 por menos 2 menos 1. Que nos va a dar menos 5. Eso implica otro par ordenado. Menos 2 de la x menos 5 de la y. Luego aparece el menos 1, que sería 2 por menos 1 menos 1, que daría menos 3. Ustedes lo pueden ir haciendo en la casa con la calculadora. Pueden darle pausa al video y irlo calculando. Esto da menos 1 y menos 3 de la x. Cuando sustituimos el 0 sería 2 por 0 menos 1, que daría menos 1. Y ahí tenemos otro par ordenado. 0 de la x menos 1 de la y.
Cuando sustituimos el 1 sería 2 por 1 menos 1, que va a dar 1 positivo. Sería 1 de la X con 1 de la Y. Cuando sustituimos el 2 sería 2 por 2 menos 1, que va a ser igual a 3. Y entonces va a ser 2 de la X, 3 de la Y, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando un poquito de que ustedes visualicen aquí, ¿verdad? Que el 2 realmente, el número 2, es un número que corresponde al eje X, pero que el resultado de sustituir realmente corresponde a un número del eje Y. Eso es muy importante que ustedes no lo pierdan de vista. Por eso es 2 de la X y 3 de la Y. Excelente. Por último, f de 3 sería 2 por 3 menos 1, quedaría 5. De esa manera, completamos toda la tabla de valores. Menos 3 de la X con menos 7 de la Y, menos 2 con menos 5, menos 1 con menos 3, y así completamos toda la tabla de valores. Ahora vamos a dibujar la gráfica. Bien. Para dibujar la gráfica, lo primero que hay que hacer es dibujar el plano cartesiano. Un eje que viene hacia abajo, que se llama el eje Y, y un eje horizontal que se llama el eje X. Vean que hay que tratar de que entre el 1 y el 2 haya el mismo espacio que entre el 2 y el 3, o sea que todo esté precisamente ubicadito a escala. Con la tabla de valores que ya teníamos, vemos aquí la primer pareja. Vamos a ver la primer pareja. ¿Cuál es la primer pareja? Es menos 3 de la X con 7 de la Y. Eso hay que venir a dibujarlo aquí. Observen cómo aparece. Ahí aparece en estos momentos ese par ordenado. Aparece menos 3 del eje X con menos 7 del eje Y. Ahí tenemos precisamente ese par ordenado. ¿Cuál sigue ahora? Bueno, ahora sigue menos 2 del eje X junto con el menos 5 que también pertenece al eje Y. Menos 2 con menos 5. Ahí aparece. Menos 2 de la X, menos 5 de la Y. ¿Cuál sigue ahora? Menos 1 con menos 3. Ahí está. Vean que poco a poco van apareciendo los pares ordenados en el gráfico. Menos 1 y menos 3. Este par ordenado que vamos a marcar ahora, excelente, es un par ordenado muy interesante. Es 0 de la X y menos 1 de la Y. 0 de la X con menos 1 de la Y. Vean que lo estoy resaltando con color rojo, porque este par ordenado que tiene 0 se llama una intersección. Y toda intersección la vamos a reconocer porque tiene 0. Y también para dibujarla hay que ponerle la bolita encima del número que no es 0. Entonces, en este caso la bolita hay que ponerla encima del menos 1 del eje Y. Tal y como aparece aquí. ¿Lo ven? La bolita, inclusive vamos a repintarla un poquito de rojo. ¿Para qué? Para que se vea que esta bolita es muy especial, ¿verdad? Aquí está 0 de la X junto con menos 1 de la Y. Va encima del número que no es 0. Y el número que no es 0 es menos 1 de la Y. Bien. Seguimos con el par ordenado 1,1. Observen, ¿verdad? Que se ubicó aquí en la parte ya superior del gráfico. 1 positivo con 1 positivo de la Y. Luego 2 de la X con 3 de la Y. Entonces 2 de X con 3 de Y. Por último, 3 de la X con 5 de la Y. Cuando ya tenemos dibujados todos los puntos, lo que hacemos es unirlos en orden alfabético. Eso es algo muy importante que me hizo falta desde el inicio.
irle poniendo orden alfabético, que el primer punto sea A, que el segundo punto sea B, que el tercer punto sea C, que el tercer punto sea D en orden alfabético, que el quinto punto sea la E, que el sexto punto sea F y que el último puntito pues sea la G. Y ese mismo orden venimos al gráfico y se lo ponemos. El primer punto es el A, el segundo punto sería el B, el tercer punto sería el C, bueno, y ahí sucesivamente. Y luego, cuando unimos, se forma esta línea que podemos ver aquí de color rojo, A unido con B, B unido con C, C con D y así sucesivamente. En los extremos vamos a colocarle siempre unas flechas porque realmente la función es infinita. Lo que hicimos fue tomar algunos elementos en la tabla de valores, pero realmente la función es infinita. Bien, así a grandes rasgos es que llamamos nosotros dibujar la gráfica de una función, por lo menos una parte de la gráfica. Vamos a recordar un par de elementos importantes de las gráficas, que son la preimagen y la imagen. Dicen que se ubican por medio de los pares ordenados. Excelente, vamos a ver este gráfico, es un ejemplo interesante. En esta gráfica número 1 vemos un montón de pares ordenados. Hay muchos pares ordenados. Si yo quiero ir buscando las imágenes y las preimágenes, lo primero que yo tengo que ir haciendo es ir buscando los pares ordenados. Bien, vamos a ver si podemos ir buscando los pares ordenados. Excelente. Por ejemplo, vamos a iniciar aquí donde estoy poniendo la bolita de color rojo. Todos observen el gráfico. Aquí en el menos 10 del eje X estoy poniendo una bolita de color rojo. Esta bolita de color rojo representa un par ordenado. ¿Cuál es ese par ordenado? Es menos 10 del eje X, 5 del eje Y. Ahí tenemos lo que llamamos nosotros un par ordenado, donde menos 10 es preimagen, siempre en el eje X, y el 5 va a ser siempre imagen en el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a seguir buscando los pares ordenados. Aquí vamos a hacer una bolita otra vez de color rojo. Aquí en el menos 8 hay otro par ordenado. Se llama una intersección. Es donde la línea de la función se cruza con un eje. Ahí hay otro par ordenado. ¿Cuál es el par ordenado realmente que está ahí? Sería menos 8 del eje X y como es una intersección, 0. Ahí tenemos otro par ordenado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde hay otro par ordenado? Aquí, donde estoy poniendo la otra bolita de color rojo. ¿Cuál es el par ordenado que está ahí? Es menos 13 medios con menos 4. Luego aquí abajo tenemos otro par ordenado. Sería menos 4 de la X con menos 5. Aquí en el menos 7 tenemos otro par ordenado. Muy interesante este par ordenado. Vamos a señalarlo aquí. ¿Cómo sería este par ordenado? Ojo, el menos 7, ¿de cuál eje es el menos 7? El menos 7 es del eje X. Él tiene que ir siempre de segundo. Y como es una intersección, entonces le ponemos un 0 al eje Y. 0, menos 7. ¿Dónde hay otro par ordenado? Aquí, en la otra bolita de color rojo, sería menos 8 con 2. Más bien sería 2 de la X con menos 8. Aquí donde está la bolita vacía, aquí realmente lo que hay es un error matemático. Eso es lo que hay ahí, es un error matemático y por lo tanto no se cuenta como un par ordenado.
¿Dónde hay otro par ordenado evidente? Aquí en el 9. Les pregunto, ¿cuál es el par ordenado que está ahí en el 9? Excelente. El par ordenado que está en el 9 es 9 de la X, 0 de la Y, porque es una intersección. ¿Cuál es el par ordenado que está aquí ahora? 10 de la X con 2 de la Y. Aquí arriba hay otro par ordenado muy interesante. Sería 12 de la X con 10 del eje Y. Excelente. Y luego en esta parte, vean que aquí hay una parte que va constante. Esto es algo muy interesante, porque cuando una función tiene un intervalo constante, entonces hay un montón de números aquí abajo en el eje X que van a estar relacionados con un único número del eje Y. Por ejemplo, si yo ubico aquí abajo en el eje X, yo ubico el 13, entonces ese 13 se viene aquí arriba y su par ordenado va a estar relacionado con 10. Igual pasa con el 14 y con todos los números que van infinitos mayores que 13. Bien. Veamos algunos ejercicios. Vean, por ejemplo, aquí en la parte derecha de la pantalla dice, la imagen de menos 10 es. En pocas palabras, ¿cuál es la imagen de menos 10? Por lo tanto, menos 10 sería en el eje X. Menos 10 estaría en el eje X. ¿Cuál es el valor del eje Y de ese menos 10? ¿Verdad? La imagen de menos 10. No me está diciendo que menos 10 es la imagen. No es menos 10, es la preimagen en el eje X. ¿Cuál es la imagen de menos 10? Véanlo aquí en el gráfico. Aquí tenemos el menos 10. ¿Cuál es la imagen del menos 10? 5, porque ese es el par ordenado que tenemos aquí. Menos 10,5. Menos 10 de la X, 5 de la Y. Bien. Ven qué interesante la pregunta que sigue. La preimagen de 2 es. El ejercicio me está diciendo que 2 es la preimagen. No. Entonces 2 es la imagen en el eje Y. Entonces yo tengo que irme al gráfico y buscar el 2 del eje Y. A ver, ¿dónde está? Está aquí en la parte superior. Vamos a cambiar de color para que ustedes visualicen ese 2. Vamos a usar un verde. Este 2 que yo estoy aquí rodeando de color verde, ese es un 2 del eje Y. ¿Cuál sería entonces, si este 2 es del eje Y, cuál sería entonces su preimagen? Sería, siguiendo la línea de guiones, sería el 10. Entonces la preimagen de 2 es 10 en el eje X. Bien, veamos la siguiente. Vamos a cambiar de color para ir visualizando. Vamos a usar un azul. Bien, dice, menos 4 es la imagen de. Excelente. Vea qué interesante. O sea, me están asegurando ya que menos 4 es la imagen. ¿En cuál eje va a estar la imagen? En el eje Y. Menos 4 es la imagen en el eje Y. ¿De quién? Bueno, vamos a buscar el menos 4 del eje Y. El eje Y, vamos a rodearlo con un círculo celeste. Este es el menos 4 del eje Y. ¿Cuál es su respectiva parejita siguiendo la línea de guiones? Menos 13 medios. Menos 13 medios del eje X. Por lo tanto, menos 4 es la imagen de menos 13 medios en el eje X. Excelente. Veamos la que sigue, que interesante. Vamos a cambiar de color también para que ustedes lo vayan viendo con diferentes colores. Vamos a usar como una especie, como un colorcito como naranja. Bien. Dice, menos 8 es la preimagen de. Vean que ya me están asegurando que menos 8 es la preimagen, por lo tanto va a estar en el eje
X. ¿Dónde está el menos 8 del eje X? Aquí. Véanlo, ahí lo estoy encerrando con un círculo naranja. Y antes dijimos que aquí en el menos 8 estaba este par ordenado, menos 8,0. Entonces, menos 8, ¿de quién va a ser la preimagen? Menos 8 va a ser la preimagen de 0 del eje Y. Veamos el último. Vamos a cambiar de color, vamos a usar un colorcito más bien, ¿qué les parece? Como un colorcito más bien como moradito para los apricistas. Usemos un color moradito. Bien, dice, la imagen de 14 es. Aquí no me están diciendo que 14 sea la imagen. Aquí realmente 14 está en el eje X. 14 es la preimagen. ¿Cuál es la imagen de 14? Entonces hay que ir a buscar a 14 en el eje X. Vean aquí que aquí está de manera muy interesante. Véalo por aquí. Vamos a cambiar un tirito de color. Pongámosle un color negro. Volvamos al color negro. Bien, excelente. Vean que aquí está yo antes ubiqué el 13. ¿Dónde iría el 14? Pues el 14 iría como por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está el 14. Y si nosotros lo asociamos en la parte superior, ¿con quién iría el 14? Con el 10. Por lo tanto, la imagen de 14 sería 10. Excelente. En resumen, mis queridos amigos, este asunto del análisis de gráficas es una cuestión de ir buscando los pares ordenados. Vamos a retomar también un poquito los intervalos de monotonía, o sea que es la misma variación. Dice que los intervalos en el eje X que determinan cuándo crece, decrece o es constante una función. Esos son los intervalos de monotonía. Están en el eje X y nos van a decir a nosotros cuándo la función es constante, cuándo crece y cuándo decrece. Siempre utiliza los corchetes abiertos. Crece y decrece siempre son abiertos, excepto el intervalo constante que depende de las bolitas y de las flechas de la gráfica. Pero crece y decrece siempre son abiertos. Dice que la gráfica se debe leer de izquierda a derecha, tal como se muestra a continuación. Vamos a ver este ejemplito que aparece aquí. Vamos a ver algunos ejercicios. Vean qué lindo ese gráfico. Este gráfico podemos irle reconociendo algunos elementos fundamentales. Por ejemplo, esta línea que está aquí horizontal sería el eje X. Y esta línea que está aquí vertical es el eje Y. La función es esta curva por donde están los carritos subiendo. Esta curva es la que determina la función. Siempre vamos a leerla de izquierda a derecha. Entonces, en este gráfico, la función siempre va a crecer, oigan bien, la función siempre va a crecer en el intervalo de menos infinito a menos 2. ¿Por qué? Veamos la gráfica. Observemos aquí de izquierda a derecha. Aquí hay una flecha. ¿Qué indica esta flecha? Que en esta parte de aquí arriba va a estar un señor muy famoso que se llama, permítame para hacerlo bien bonito, en esta parte de aquí arriba, efectivamente, va a estar un señor muy conocido por nosotros que se llama menos infinito, porque la función viene infinita aquí en la parte izquierda. Luego observemos que el carrito sube, vamos a irle pintando aquí de color rojo, el carrito sube hasta aquí. ¿Hasta dónde sube el carrito? Hasta el menos 2 del eje X. Entonces, en toda esta parte
del eje X, nosotros podemos asegurar que la función crece. O sea, de menos infinito a menos 2 siempre va abierto. Vea qué interesante. ¿Cuál es el otro intervalo donde crece? De 2 a más infinito. Por supuesto, porque luego la función baja, pero luego a partir del 2, la función vuelve a subir y sube infinitamente. Sube infinitamente hacia infinito positivo. Sube infinitamente. Entonces podemos decir que sube desde 2 hasta más infinito. Eso es muy importante. ¿Dónde decrece la función? ¿Dónde decrece la función? La función decrece en toda esta parte donde la función baja. Toda esta parte donde la función baja es lo que nosotros llamamos que la función decrece. Decrece desde menos 2 hasta 2 y también va siempre abierto. Crece y decrece, siempre va abierto y siempre son intervalos en el eje X. Bien. Veamos otro ejemplo. Aquí interesante, aquí este otro camino. Vean, ¿dónde crece la función? ¿Dónde sube el Señor? El Señor sube desde esta parte, vamos a irla pintando de color verde, sube desde esta parte hasta esta otra parte. ¿Estamos de acuerdo? Toda esta cuesta que el Señor va con la antorcha, Él sube. O sea que Él crece de menos 2 hasta donde crece Él, hasta 2. Y ese es el intervalo donde crece, siempre abierto. ¿Dónde decrece? Vamos a cambiar de color con el permiso de ustedes. Decrece de menos infinito, porque vean que aquí hay una flecha. Esa flecha siempre va a representar aquí abajo en el eje X un infinito. Desde menos infinito hasta menos 2. Ahí decrece. Ahí siempre decrece. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y dónde vuelve a decrecer? Desde 2 hasta más infinito, que es donde el Señor nuevamente baja. ¿Estamos de acuerdo? Y la flecha al final indica que va al infinito. Bien. Veamos este último ejemplo, donde, por ejemplo, ¿dónde crece la función? Vea que indica que la función crece de menos 10 a menos 4. Por supuesto, véalo aquí, de menos 10 a menos 4, la función sube. Eso es lo que significa que crece, que la función sube. Sube, luego va plano, luego va planito y luego vuelve a subir. Y aquí sube infinitamente. ¿Ven? Entonces, en el eje X, ¿dónde crece la función? También desde 3 hasta más infinito. ¿Ve qué interesante? Sube de menos 10 a menos 4 en el eje X y de menos 3 a más infinito. Bien. ¿Dónde la función es constante? Vamos a analizarlo. Vamos a usar el color verde. La función es constante precisamente donde la función no sube ni tampoco baja. Podríamos decir que la función es constante donde la función es plana. En toda esta parte la función va plana, toda esta parte de color verde. Entonces, toda esta parte de color verde es el intervalo constante. Desde menos 4 hasta 3. Observen que va cerrado. ¿Por qué va cerrado? Porque en menos 4 la bolita está cerrada y en menos 3 también está cerrada. Y el intervalo constante depende de las bolitas. En pocas palabras, en el intervalo constante, si las bolitas están cerradas, tienen que ir cerrado. Y si están abiertas, pues tienen que ir abierto. Bien. Bien interesante estos últimos ejercicios que aparecen aquí.
Vamos a borrar un poquito todo este asunto que le rayamos aquí al gráfico para que el gráfico quede un poquitito eh, más limpio, por llamarlo así, para ver eso último que lo vimos antes, que son las imágenes y las preimágenes. Bien, ve qué interesante lo que dice aquí. Dice que la imagen de menos 4 es. ¿Cuál es la imagen de menos 4? Quiere decir que menos 4 es una preimagen en el eje X. Entonces se quiere buscar esa preimagen. Está ubicada aquí, vamos a encerrarla como en un óvalo. Siguiendo la línea de puntos, ¿cuál sería entonces la imagen de menos 4? Sería 4. Bien. Observemos la siguiente pregunta. El conjunto de preimágenes de 4. ¿Estamos diciendo que 4 es una preimagen? No. 4 sería la imagen. ¿Cuál es el conjunto de preimágenes? ¿Por qué se pregunta esto? Muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué se pregunta esto? Porque el 4 está en un intervalo constante, el 4 del eje Y. El 4 va a tener todo un conjunto de preimágenes que van desde menos 4 hasta 3. O sea, que por ejemplo el menos 3 también es una preimagen del 4, el menos 1, el menos 2, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Y estos conjuntos de imágenes y preimágenes tienen que ir cerrados o abiertos dependiendo de las bolitas. Por eso el conjunto de preimágenes es desde menos 4 cerrado hasta 3 cerrado, porque está en un intervalo constante y el intervalo constante depende de las bolitas. Bien, es interesante. La última dice la preimagen de menos 4. Menos 4 estaría en el eje Y. ¿Cuál es su preimagen? Bien, aquí tenemos el menos 4 del eje Y. Si seguimos la línea de guiones, pareciera que sería el 10, pero como la bolita está vacía, tenemos que decir que la preimagen de menos 4 es el conjunto vacío, porque la bolita vacía representa un error matemático. De esta manera hemos terminado esta humilde clase virtual. Espero que sirva para el interés y sobre todo para lograr ese éxito escolar que todos queremos alcanzar siempre en nuestras vidas. Que Dios me los bendiga y gracias por su atención.